Continuamos, amigos, y quiero comentar algo que me llamó la atención, que tiene que ver esto de la Navidad de Charlie Brown, aquello que le gusta o le gustó a Snoopy. Cuando Schultz, el creador, le ofrecieron hacer algo especial para Navidad, incluso estaba patrocinado por Coca-Cola, nadie se imaginó que iba a utilizar ese espacio como un púlpito literal para predicar el verdadero significado de estas fiestas. Y todas las Navidades se emite en Estados Unidos desde 1965 el programa especial que hizo Charles M. Schulz, que nació en 1922 y murió en 2000, con los dibujitos animados del director y productor y actor mexicano Bill Melendez acerca de una Navidad con Charlie Brown, una Navidad de Charlie Brown, el protagonista de las tiras cómicas con el perro Snoopy, que se conocen en inglés como Peanuts, y han cumplido ya 75 años. En él, Carlitos se enfrenta al consumismo de esta fiesta sin risas enlatadas y con las voces reales de los niños, junto a la música de jazz de Vince Guaraldi y un largo texto del Evangelio según Lucas, en un lento episodio que nos sigue extrañando todavía hoy cómo puede ser tan popular. Aunque el cristianismo ocupa un lugar importante en la vida de los estadounidenses o de los americanos, no está bien visto reconocerlo públicamente de modo explícito desde los años 60, y el contenido religioso desaparece de la televisión comercial para recluirse en pequeñas emisoras locales llevadas por iglesias y organizaciones religiosas cuyo público se reduce quizás al círculo limitado de este cinturón bíblico estadounidense, que es me va a matar la profesora de geografía, pero está el oeste y el este a nuestra derecha y el oeste a nuestra izquierda, y todo lo que es el medio, bueno, eso se llama cinturón bíblico, donde está quizás estados como Texas, por ejemplo. Bueno, todo eso se llama cinturón bíblico. Es la época de la ley prohibiendo en las escuelas públicas las oraciones. Eso pasó en 1962. O las lecturas bíblicas en 1963. Y la programación se hace totalmente secular, con una sola concesión del árbol victoriano de Navidad y las menciones al espíritu de estas fiestas, junto a la presencia del famoso Santa Claus, obviamente, frente a los personajes como el avaro dickensiano Scrooge. Nada debía ser especialmente religioso y cualquier referencia tiene que ser aceptable para cualquiera, sea cual sea su credo. Cuando a Schultz le ofrecen hacer algo especial para la Navidad, incluso patrocinado con la Coca-Cola, bueno, nunca se esperaba esto. Y la televisión era un medio relativamente joven en los años 60 y comienza en la década anterior, en los 50, pero solo en esos años empieza a ser algo universal, capaz de compartir con las salas de cine. Schultz llevaba 10 años rechazando ofertas para convertir sus tiras en una película o en una serie de televisión de dibujitos animados. El hombre que logró convencerlo fue un joven productor de San Francisco llamado Lee Mendelson. Es él quien lo persuade para dejarse entrevistar en un documental acerca de su vida y su obra titulado Un chico llamado Charlie Brown. Mendelson era un graduado de Stanford que había sido teniente de las Fuerzas Aéreas y trabajaba en el canal de la CBS en San Francisco, KIPP TV. Este joven productor, en la treintena, acababa de ser premiado por ser galardonado por Peabody, un documental acerca de los más grandes jugadores de béisbol, Willie Mays, emitido por la NBC en 1963. Para ilustrar estas entrevistas con Schultz, recurre al animador de Disney, Bill Melendez, un mexicano nacido en Hermosillo, Sonora, que había trabajado en Pinocho, Fantasía, Dumbo, Bambi y con los cortos de El Pato Donald o El Ratón Mickey, hasta pasarse a la Warner con sus Looney Tunes o Merry Melodies, El Conejo de la Suerte, Piolín y El Pato Lucas. Meléndez hizo
Para Jules, los primeros anuncios animados para Ford con los personajes de Peanuts. Contactó con las principales cadenas de televisión de Estados Unidos, NBC, CBS y ABC, así como 20 agencias de publicidad para hacer que estaban interesadas en producir un documental. Ninguna quería, hasta que un año más tarde recibió una llamada de una de las agencias que visitó. Le dijo que tenían a Coca-Cola como cliente dispuesta a patrocinar un programa especial de media hora basado en sus tiras, algo que no se había hecho hasta ese momento. El vicepresidente de la agencia, McCain Erickson, John Hallen, había estado leyendo un cuento de Hans Christian Andersen acerca de un árbol de Navidad. La historia era sobre un pequeño abeto que en un bosque se veía insignificante entre árboles más grandes y viejos, hasta que lo decoraban con ornamentos de Navidad, y el árbol era un adorno habitual en los programas de navideños de televisión. El principal competidor de Carlitos y Snoopy era Daniel el Travieso, que acababa de hacer en 1961 un episodio especial para estas fiestas con los personajes buscando un árbol adecuado para estos días. Y a finales de los años 50, una empresa de Chicago había empezado a fabricar árboles de aluminio que empezaron a decorar las oficinas de los Estados Unidos con este elemento artificial para estas fechas. La historia de Jules presenta a Charlie buscando un árbol de verdad. Carlitos estaba deprimido por la comercialidad de estas fiestas y Snoopy entra en un concurso de iluminación. Lucy se dedicaba a la inmobiliaria y Sally le pide a Santa que el regalo sea metálico. Cuando por la tarifa de $5 Lucy le da un consejo psiquiátrico en su particular tenderete de que haga una obra de teatro en su colegio, su psicóloga de cabecera cree que Carlitos necesita un proyecto para estar ocupado. Entonces los intérpretes de la obra unen a su materialismo el divismo con el que todos quieren ser el centro de atención, y Lucy pretende ser la reina de la Navidad. A Frieda le molesta el polvo de Belén que arruina su ondulado pelo, y Schroeder prefiere el jazz a una música apropiada para esta cena. Desesperado, Carlitos se va con Linus a buscar un árbol de Navidad y Lucy le dice que sea artificial, pero él busca un pino de verdad. La animación se hacía entonces con actores adultos que imitaban las voces de los niños. Era inconcebible que un niño pudiera leer esos diálogos sin experiencia ni carné del sindicato de actores. Lee Mendelssohn y Bill Melendez no entendían la demanda de Jules de que sus personajes fueran interpretados por niños. Lo hicieron y le hicieron pruebas a unos 55 niños entre 6 a 9 años, pero esas frases no parecían corresponder a una mente infantil. ¿Qué niño se ha preocupado alguna vez por la comercialización de la Navidad? Y es que los problemas de Mendelssohn y Meléndez con el creador de los Peanuts no acababan más que comenzar. Todas las series cómicas llevaban entre risas enlatadas algo que el Jules odiaba. Pensaba que el público no había que dictarle cuándo y dónde reírse. Lee y Bill le dijeron que nadie prescinde de esas risas pregrabadas, pues este no va a ser el caso, disparó Sparky, como familiarmente llamaban a Schultz. La discusión llegó a un punto de que Schultz levantó y salió del cuarto, cerrando las puertas a sus espaldas. Mendelssohn se quedó boquiabierto diciéndole a Menéndez: ¿y a qué viene todo esto? A lo que el animador mexicano le respondió: supongo que esto significa que no vamos a tener pista de risas. ¿Vieron las risas que a veces en las series, en las sitcom norteamericanas, no son risas espontáneas cuando hacen un chiste? Son risas grabadas y que deben tener como 50 años. Así que la risa que vos estás escuchando en las series de ahora, les cuento, no sé si les arruino la infancia, las risas que están en Friends, en otras sitcom de ahora, son risas de los años 50-60. En lo único que Jules cedió es en la música del programa. Sparky odiaba el jazz. 2 meses más tarde dijo a un periodista que le parecía horrible. En todo caso, debían mezclar himnos tradicionales con la música de Vince Guaraldi. El compositor era conocido en el jazz como Dr. Funk. En el mismo
en el disco, perdón, con sus composiciones para Peanuts, es todavía uno de los más vendidos en el mundo del jazz. Su tema para Linus y Lucy lo hace para el documental de Mendelssohn, pero lo interpreta en vivo en el Festival de Jazz de Monterrey, siendo el motivo de la Navidad de Charlie Brown. Cuando era muy popular en San Francisco, grabó allí la música para este programa con un coro infantil de la Iglesia Episcopal de San Pablo en San Rafael, la localidad californiana cerca de donde vivía. Había trabajado ya antes con ellos para una obra de la iglesia que estaba haciendo con música de jazz. Los niños solo recibieron por ellos un helado y $5 por sesión. Sus nombres aparecen solo en el libro de 2015 que hizo Stephen J. Lind para la editorial de la Universidad de Mississippi, La religión de Charlie Brown, explorando la vida espiritual y la obra de Charles M. Schulz. En los años 60, menos del 9% de los programas de Navidad tenían ya claras referencias religiosas. La tribu de Brady, de la ABC, o Bonanzas en la NBC, podían mostrar a sus personajes cantando himnos de Navidad. Y aunque lo que nosotros llamamos villancicos tienen menos contenido bíblico en lo que es el inglés, llaman Christmas Carol, las canciones no iban acompañados por un comentario alguno. El show de Lucy en la CBS tenían un episodio del año 65 en el que el jefe le prohíbe a Lucy que su coro de chicos cante en el banco. Cuando ella le dice que eso lo hacían en el pueblo de Danfield, el señor Mooney le dice que están ahora en la gran ciudad, a lo que Lucy le contesta que Belén también era un pueblo. La respuesta de su jefe te muestra en que se había convertido ya la Navidad. ¿Qué tiene que ver Belén con los villancicos y el famoso espíritu de la Navidad? Así lo dicen. Para escribir un programa entero de especial de la Navidad, Sparky, o sea Schulz, creía que tenía que contar la base bíblica de estas fiestas. Cualquier otra opción sería traicionar sus convicciones personales. Tenemos que hacer que Linus lea la Biblia, dice Bill Ali. Y a lo que Mendelssohn le contesta, no se puede animar la Biblia. La respuesta de Schulz fue tajante. Si vamos a hacer este programa, se va a poner esa noche, tengo que darle sentido a ella. No quiero que sea solo algo divertido. Creo que tenemos que hablar del verdadero significado de la Navidad, por lo menos lo que es para mí. Estoy hablando del creador de Charlie Brown. Mendelssohn le dice a Schulz, eso no se ha hecho nunca. Para él eso no se puede hacer, es demasiado religioso. Y Sparky no estaba dispuesto a ceder en ello. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? El papel que mandan a la agencia dice que el programa incluiría escenas de invierno, una obra escolar, una lectura de la Biblia y la banda sonora que combina el jazz con la música tradicional. Antes de presentarlo a Coca-Cola, Hallen hace que lo revise un anterior empleado de CBS, Newell Moon Reagan, hermano del gobernador de California, a lo que el presidente, que luego fue el presidente de los Estados Unidos. A todo lo anterior le añade un problema más: es demasiado lento. Cuando Mendelssohn lleva la grabación a Nueva York para enseñarles a los ejecutivos de CBS, no solo vieron el problema del ritmo lento, sino la falta de risas enlatadas, la voz de los niños, sino el contenido religioso. Lo de la Biblia les atemorizó, dice el productor Alin. La cuestión es que tenía que emitirse dentro de una semana. Los periódicos de todo el país lo anunciaban y Coca-Cola tenía contratado ya el programa como su principal publicidad para esas fiestas. Si lo reiteraban, el público se decepcionaría, o sea, si lo retiraban, o sea, no saldría nada, el público se iba a decepcionar con la cadena de televisión por no ver a Snoopy, pero también con la bebida refrescante que servía de patrocinante. De hecho, había firmado ya otros programas especiales con Schulz para el verano acerca del béisbol, lo que era imposible si así no se realizaría. El texto que lee Linus es el Evangelio de Lucas 2, del 8 al 14, según la versión tradicional del inglés de la Reforma del Rey de la King James, que es la Biblia de los anglosajones, ¿no? Que antes se consideraba como la autorizada. En el ejemplar de las Escrituras que estudiaba Schulz, cada día se pueden leer sus comentarios al margen del relato del nacimiento de Jesús en el Evangelio según Mateo. Escribe que para él la Navidad es para niños cuando se tiene la fe de un niño para apreciarla. Habla de la pureza, la santidad de Dios, conforme a la tradición evangélica de Schulz, se había formado para tratar con él. Tenemos que ser santos y puros. Y el sentido de lo evangélico de esta escena no está solo en la lectura del Evangelio, sino en el detalle que muchos pasan por alto, que es en medio del discurso.
Linus suelta la mantita que siempre lleva. Sí, Carlitos es conocido por su camiseta a rayas. Lino aparece siempre con una manta que le da seguridad. Nadie se la puede quitar. Es el objeto de burlas de todos, pero él no prescinde de ella hasta ese momento. Ocurre en este instante en que él dice: la Navidad es todo sobre esto. Lo hace justo en el momento en que lee las palabras de las Escrituras que dice: no temáis, en Lucas 2:10. Jesús viene para alejar nuestros temores, librarnos de estos hábitos que no podemos romper. Es Él quien hace que podamos desprendernos de esa falsa seguridad, y a los que nos aferramos, cuando confiamos en Él, le abrazamos. No sabemos lo que el año que viene nos depara, pero nuestra seguridad está en el Cristo que ha venido a salvarnos. Solo en Él podemos tener paz ante un futuro desconocido. Esto es lo que pasó, y obviamente salió al aire. Y bueno, desde 1965 este programa sale en todas las televisiones de los Estados Unidos. La Navidad de Charlie Brown, según Schultz. Nos vamos a ir a la pausa, Andresito, agradeciéndoles a todos ustedes. Luego se viene el contenido de Vite y la canción del día. Quédense todavía en la sintonía de la 91.5 porque todavía queda mucha esperanza para Montevideo. Enseguida regresamos con Falta